Dios te bendiga grandemente, bienvenido a nuestro canal, Prédicas que sanan y restauran. Hoy estaremos hablando acerca del primer hombre que Dios creó. Adán. ¿Quién fue Adán? Cita bíblica, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Todo empezó con un puñado de tierra. No oro. No mármol, no diamante. Polvo, barro. Dios, el creador del universo, el que habló galaxias a la existencia, decidió usar barro para formar a su obra maestra. ¿No te parece curioso? Él, que todo lo puede, eligió lo más simple. Lo más común. Lo más frágil. Pero ese no fue un accidente. Fue una declaración. Porque ese barro, en manos del alfarero eterno, se convirtió en Adán, el primer hombre. Y cuando Dios sopló en él, el barro respiró. Y la vida, por primera vez en la historia, tuvo un rostro. Formado del polvo, un inicio humilde. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios no creó al hombre con un decreto desde el cielo como lo hizo con la luz o los mares. No dijo, hágase el hombre. Dios lo formó. Lo moldeó con sus propias manos. Aquí no hay magia, hay contacto. Dios tocó la tierra para darnos forma. Eso nos habla de cercanía, de intención, de arte. El barro no es nada por sí mismo, pero en manos del alfarero, se convierte en algo eterno. Y eso nos enseña algo esencial. No vales por lo que estás hecho. Vales por quien te hizo. Muchos viven con complejo de polvo. Dicen, no soy nada, no tengo talentos, no sirvo, ¿qué puede hacer Dios conmigo? Y la respuesta es, todo. Porque el mismo Dios que hizo a Adán del polvo, sigue formando milagros con lo insignificante. El aliento de vida, cuando lo divino tocó lo humano. Y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí está el milagro. El barro no se convirtió en hombre por su forma, sino por el aliento de Dios. Dios sopló vida. El término hebreo es nesamá, que significa espíritu, alma, vida. Dios puso parte de sí mismo en el hombre. ¿Lo ves? Eres barro, pero con aliento celestial. Eres limitado, sí, pero portador del soplo de Dios. No eres solo cuerpo. No eres solo mente. Eres un ser espiritual. Llevas dentro de ti una chispa del Creador. Eso es lo que te da valor. No tu apariencia, no tu apellido, no tu cuenta bancaria. Lo que te hace valioso es el aliento de Dios dentro de ti. Aunque te sientas débil como barro, mientras tengas su aliento, tienes propósito. El hombre fue un ser viviente, identidad y propósito. Y fue el hombre un ser viviente. Adán no solo fue creado para existir. Fue creado para vivir con propósito. Desde el primer instante, Dios le dio una identidad. No era solo barro con vida, era un ser viviente, con capacidad de amar, gobernar, sentir, y también decidir. Dios no creó títeres. Dios creó hijos. ¿Qué manera de empezar la vida? Eso habla de relación. Dios no solo quiere formarte, quiere caminar contigo. La tensión entre barro y gloria. Este pasaje también revela un contraste que todos vivimos. Somos barro, pero también portamos gloria. Y esa es la lucha de cada día. Una parte de ti quiere agradar a Dios, servir, soñar y crecer. La otra parte, tropieza, se equivoca, duda y se ensucia. Es la batalla entre el polvo y el aliento. Entre lo humano y lo divino. Pero Dios ya sabía eso cuando te formó. Sabía que eras débil. Sabía que te ibas a equivocar. Y aún así te dio vida. Él no se sorprendió con tus caídas. Él sabía que el barro se rompe.
Pero también sabía que el alfarero puede volver a formar la vasija rota. No menosprecies tu origen. Si Dios usó barro para hacer al primer hombre, también puede usar lo roto de tu vida para hacer algo glorioso. Recuerda quién sopló en ti, tienes el aliento de Dios. No eres común. No fuiste hecho para vivir arrastrándote por el polvo, sino para caminar en propósito. Permite que Dios siga moldeándote. El barro sin moldear se endurece, déjate formar, deja que el Espíritu te cambie. Vuelve al rostro del alfarero. Si te sientes perdido, seco o lejos, vuelve a ese lugar donde abriste los ojos por primera vez, donde viste a Dios, donde respiraste por Él. Dios sigue formando del barro. Este mundo desprecia lo frágil, lo imperfecto, lo ordinario. Pero Dios elige lo débil para mostrar su poder. Porque cuando Él forma con barro, nadie puede llevarse la gloria, excepto Él. Tú, que te sientes común, imperfecto, indigno. Eres exactamente el tipo de material que Dios usa para hacer historia. ¿Quién fue Adán? Un montón de polvo. Con el aliento del cielo. Y tú también. Génesis 2 del 8 al 25. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, Génesis 2:8. Hubo una vez un mundo sin miedo, sin vergüenza, sin dolor. Un mundo donde el hombre y Dios caminaban juntos al atardecer. Donde el amor no conocía traición y la confianza no necesitaba pruebas. Ese lugar fue el Edén. Un paraíso diseñado por el mismo Dios, no solo para el deleite, sino para el propósito. Y en el centro de ese paraíso, colocó a Adán. En este mensaje, vamos a mirar a ese mundo sin heridas. No como un mito del pasado, sino como una fotografía del corazón original de Dios para ti. El Edén no fue un accidente, fue plantado por Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto, Génesis 2:8. ¿Notas eso? Dios plantó el huerto. Él no simplemente encontró un lugar bonito. No usó lo que ya estaba. Él construyó el entorno perfecto para el hombre que había creado. Esto nos revela algo fundamental. Dios no solo forma personas, también prepara lugares. Antes de que Adán respirara, el Edén ya lo esperaba. Antes de que él supiera que tenía una necesidad. Dios ya la había provisto. Ríos, árboles, sombra, belleza, propósito. Dios nunca forma sin provisión. Nunca llama sin preparar el terreno. Tal vez estás esperando que Dios te use, pero no ves el Edén aún. Confía en esto, si Dios ya te formó, también está plantando el lugar. Adán no fue creado para sobrevivir, sino para gobernar. Y Jehová Dios tomó al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Adán no fue puesto en el Edén para tomar vacaciones. No fue diseñado para simplemente existir, sino para ejercer dominio y propósito. Dios le dio trabajo antes de que hubiera pecado. Eso nos muestra que el propósito no es un castigo, es un regalo. El trabajo no es la consecuencia del pecado. El sudor, sí. El cansancio, sí. Pero el propósito fue parte del diseño original. Adán fue creado para cultivar, proteger, nombrar, organizar, multiplicar. Dios no necesitaba un jardinero. Quería un cogobernante. Un administrador de su creación. Dios no te creó solo para respirar. Te creó para impactar. Adán no fue creado para estar solo, el diseño de la comunión después, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él, Génesis 2:18. Por primera vez en toda la creación, Dios dijo, no es bueno. Y no fue por el clima, ni por el trabajo, ni por el entorno. Fue por la soledad. Aunque Adán caminaba con Dios, faltaba alguien de su misma especie para compartir vida.
Entonces Dios lo hizo dormir. Y de su costilla formó a la mujer. Eva no fue hecha de la cabeza de Adán para gobernar sobre él, ni de sus pies para estar debajo de él. Fue formada de su costilla, para estar a su lado. Dios soñó con una relación sin manipulación, sin competencia, sin heridas. Una relación de unidad perfecta, donde los dos serán una sola carne. Hoy el mundo está lleno de relaciones rotas, divorcios, violencia, heridas. Pero antes de que el pecado entrara, Dios ya había mostrado su diseño original, amor puro, ayuda mutua, comunión sin máscaras. Desnudos, y sin vergüenza. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:25. ¡Qué frase tan poderosa! No había miedo al juicio, no había temor de ser rechazados. No había necesidad de esconderse, vivían en total transparencia. Eso es libertad. Eso es santidad en su máxima expresión. La vergüenza es un producto del pecado. Pero la intimidad sin vergüenza era el plan de Dios desde el principio. No solo entre el hombre y su mujer, sino entre el hombre y su Creador. ¿Te imaginas vivir así? Sin temor de mostrar quién eres realmente. Sin necesidad de esconder tu corazón. Ese era el Edén. El Edén no solo fue un lugar, fue un reflejo del corazón de Dios. Más allá de sus árboles, sus ríos y su belleza. El Edén era una expresión del cielo en la tierra. Un espacio de encuentro. Un lugar de paz. Adán no solo fue hecho para vivir en Edén. Fue hecho para reflejar el Edén en todo lo que tocara. Y aunque hoy no vivimos en ese jardín, el deseo de Dios sigue siendo el mismo. Que su presencia habite contigo donde estés. Jesús vino para restaurar lo que Adán perdió. Y a través del Espíritu Santo, Dios planta hoy nuevos Edén en el alma de cada creyente. Dios ya plantó tu Edén. No te desesperes, lo que hoy ves como desierto, Dios puede convertirlo en huerto. No fuiste creado para la soledad. Acepta las relaciones saludables que Dios quiere darte. Ábrete a la comunión. Vuelve a la transparencia. La vergüenza te aleja. La gracia te restaura. Vuelve a caminar sin miedo delante de Dios. Sé un reflejo del Edén. Donde otros ven caos, tú puedes sembrar paz. Donde otros traen juicio, tú puedes llevar gracia. El Edén sigue siendo el sueño de Dios. Aunque hoy vivimos en un mundo lleno de heridas. Aunque ya no caminamos entre árboles plantados por el Creador. Y aunque el pecado nos alejó de ese primer jardín. El corazón de Dios no ha cambiado. Él sigue soñando con hijos que caminan con Él. Con relaciones sanas. Con vidas en propósito. Con almas libres de vergüenza. El Edén no fue solo un lugar que perdimos. Es un destino al que podemos volver por la gracia de Cristo. ¿Quieres volver al Edén? No está en una coordenada geográfica. Está en el lugar donde te encuentras con el Creador y decides confiar, obedecer y caminar con Él. El día que Adán cayó. Génesis 3 del 1 al 24. En ese momento, se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Génesis 3:7. El Edén estaba lleno de luz. Hasta que la serpiente habló. Ese día no solo cambió la historia de un hombre. Cambió la historia de todos nosotros. Ese día el mundo perfecto se quebró. El jardín se cerró. El hombre fue exiliado. Y por primera vez, Dios lloró. Pero también ese día, Dios hizo algo sorprendente. En medio de la caída, plantó una promesa. Hoy vamos a explorar cómo sucedió la caída, que perdió Adán, y por qué, incluso en ese momento de derrota, Dios no abandonó su plan. La voz de la serpiente, cuando la duda entra. Pero la serpiente era astuta, Génesis 3:1.
El enemigo no llegó con gritos. Llegó con sutileza. Con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? No vino con un látigo. Vino con duda. La caída de Adán no comenzó con un mordisco. Comenzó con un pensamiento. ¿Será Dios realmente bueno? ¿Me estará ocultando algo? ¿Puedo decidir mejor por mí mismo? El enemigo no necesitaba que Adán y Eva odiaran a Dios. Solo necesitaba que dejaran de confiar en Él. El pecado siempre comienza cuando desconfías del carácter de Dios. El fruto prohibido, más que una fruta, es una rebelión. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, Génesis 3:6. Eva no mordió la fruta porque tenía hambre. Tenía abundancia. Lo hizo porque deseó algo más, ser como Dios. El pecado no fue comer. Fue querer decidir lo bueno y lo malo por sí mismos. Y Adán, que estaba junto a ella, cayó. No la corrigió, no la guió. Solo participó. El silencio de Adán fue tan letal como la desobediencia de Eva. Los ojos abiertos, y la vergüenza revelada. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, Génesis 3:7. Lo que esperaban encontrar fue poder. Lo que encontraron fue vergüenza. Antes del pecado, desnudos, sin temor. Después del pecado, desnudos, con culpa. El pecado no les dio más luz. Les robó la inocencia. Y en vez de correr a Dios, se escondieron. El pecado siempre promete libertad, pero deja esclavitud. Promete sabiduría, pero entrega condena. Dios llama en medio del fracaso. ¿Dónde estás tú? Génesis 3:9. Aquí está el milagro de este capítulo. Dios fue a buscarlos. No vino con fuego ni con ira. Vino con una pregunta. Una pregunta que no era por información, sino por relación. Dios sabía dónde estaban. Pero quería saber si ellos sabían dónde estaban. ¿Lo ves? Incluso después del pecado. Dios no rompe el diálogo. Él no abandona. No borra. No destruye. Confronta. Pero lo hace con amor. Gracias por ver nuestro contenido, suscríbete y dale me gusta, también comenta. Dios te bendiga grandemente.